una recapitulación rápida de lo que vimos el domingo pasado. Hablamos sobre el hombre, la mujer, la humanidad y aprendimos que somos responsables, que tenemos un libre albedrío, que tenemos la oportunidad de escoger y que sobre esas elecciones que nosotros tomamos, pues nos hacemos responsables de esas elecciones. Así como Adán y Eva eligieron comer del fruto del árbol del bien y del mal y eso trajo consecuencias sobre su vida. Después vimos cómo el Señor le dice a Caín, ¿no? Le dice, mira, el pecado está a la puerta, está al acecho, dice, pero más depende de ti que no te dejes gobernar por él. Tú tienes la decisión final sobre el pecado que está a la puerta. Y a lo largo de la escritura estuvimos viendo cómo se reafirmaba esta idea de que el ser humano tiene capacidad de elegir, tiene capacidad de elección y a la vez nos hacemos responsables de nuestras decisiones. Aprendimos que las decisiones del hombre abrieron las puertas al pecado y el pecado trajo como consecuencia la muerte en la humanidad. Conocemos las consecuencias de eso y aprendimos cómo es que el pecado entró al mundo por un solo hombre, lo leíamos en Romanos, ¿se acuerdan? Pero también Pablo hacía esta disertación y decía que así como el pecado entró por un solo hombre, la salvación también era posible y fue posible que entrara por un solo hombre para todos nosotros. Aprendimos a distinguir entre lo que es el pecado original y el pecado con el que acarreamos todas las personas, todo eso lo vimos el domingo pasado, y vimos cómo es que el Señor ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y cantábamos eso ahorita al principio de la alabanza, un texto precioso. Ahora, ¿cómo es que puede llevarse a cabo la salvación? Porque pues sabemos que somos salvos, ¿no? O que puede venir salvación a nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo es que se lleva a cabo la salvación? Y el día de hoy voy a hablar acerca de algunos, se les llama medios de gracia o medios de salvación. Son recursos que Dios ha usado para que la salvación esté al alcance de nosotros. Vamos a hablar de dos elementos el día de hoy. Vamos a hablar específicamente acerca de la cruz y vamos a hablar específicamente acerca de la fe. A lo largo de todos estos domingos, de aquí hasta Semana Santa y quizás unos domingos después, vamos a estar hablando de un montón de recursos, lo que es la redención, lo que es la restauración, el perdón de pecados, la adopción, todas estas cosas, pero es importante que vayamos desarrollando esto poco a poco. Hoy no hay ningún problema. Si hubo ahí alguien que me escribió para pedirme el mensaje y poder estar repasando los textos, es mucha información. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 10 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Qué dice este texto? Las ideas principales son que Cristo murió, pero que su muerte tenía un propósito y Él murió por nosotros, tomando nuestro lugar como si Él fuera pecador cuando no lo era. Él tomó nuestro lugar como si Él fuera pecador cuando no lo era. Y Él recibió en su propio cuerpo el castigo que todos nosotros merecíamos. Lo volvemos a leer, Romanos 5 del 6 al 10 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, incapaces, hermanos, incapaces, no había nada que pudiéramos hacer por nuestra cuenta para que eso pudiera suceder, Cristo vino en el momento preciso y ¿qué? Y murió por nosotros que éramos pecadores.
Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿Cómo fue que se llevó a cabo todo esto? ¿Cuál fue el medio que Dios utilizó para que se llevara a cabo la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo? Fue por medio de la cruz. Ese es un medio de gracia que el Señor nos da. Fue por medio de la cruz. Así que la pregunta es, ¿qué significa o qué implica la cruz para nosotros? La hemos romantizado mucho, casi cada año me encargo de decir eso, ¿verdad? Que hemos romantizado demasiado la cruz, tanto que hay gente que se las tatúa, las cargan en collares, las tienen en las puertas de su casa, en las paredes de sus casas. No está mal, pero ¿por qué la hemos romantizado tanto si la cruz tiene un significado totalmente terrible? De hecho, la Escritura misma dice que es maldito el que muere en un madero. Jesús, que fue a la cruz, se hizo maldición por nosotros. Hay varias implicaciones que conlleva el tema de la cruz, y la primera de ellas es satisfacción, que el Señor Jesús satisfajo al Padre. No sé si lo dije bien, pero es la satisfacción, la idea de la satisfacción. Este concepto se expresa, tiene un paralelo que podría ser la palabra expiación. Expiación y satisfacción podría ser prácticamente lo mismo en términos bíblicos. Con este término nosotros entendemos que el pecado del hombre constituye una ofensa en contra de Dios. Eso lo aprendimos el domingo pasado, que nuestra ofensa en contra de Dios o nuestro pecado exige una pena correspondiente a nuestro pecado, que vendría siendo un castigo o una pena que se tendría que pagar con nuestra vida. Este mismo concepto forma una base de sistema judicial, porque estamos acostumbrados a mirar el crimen o a mirar el mal que hacemos o el pecado que hacemos como un daño, como una ofensa, por la cual una persona tiene que pagar algo proporcional al daño que hace, ¿verdad? Nuestro sistema judicial penal en el cual estamos instaurados en México así funciona. Tú haces algo mal y se te emite una sanción. Pero de acuerdo con lo que nosotros aprendimos el domingo pasado en Romanos capítulo 1, capítulo 2, los seres humanos hemos ofendido a Dios por no reconocerlo, por no adorarlo y por desobedecer su voluntad. Eso dice Romanos, Pablo en la carta a los Romanos, en la primera sección que mencionamos el domingo pasado. Nosotros hemos ofendido a Dios por no reconocerlo, por no adorarlo y por desobedecer su voluntad. Y por esta razón el pecado entró en el hombre, y el pecado merece un castigo que, a diferencia del sistema penal o judicial de nuestro país o nuestro territorio en el cual nos encontramos, no se paga con alguna compensación o multa, sino que a la luz de la Escritura nos damos cuenta que la paga del pecado es la muerte. Hemos ofendido a Dios, nos hemos desviado de los caminos de Dios, y la consecuencia de eso es que nosotros tendríamos que pagar con nuestra propia vida. Eso dice la Escritura. Cristo ha venido a recibir nuestro castigo, diga mi castigo, mi castigo. Cristo vino a recibir mi castigo en su propia persona, logrando así satisfacción, expiación por nosotros y cancelando la deuda y la pena que nosotros teníamos para con Dios. Esa es la obra que el Señor Jesús hizo. Él dio su vida en lugar de nuestra vida, trayendo satisfacción o expiación delante de Dios, pagando por el precio de nuestros pecados. Ahora, el sacrificio del Señor Jesús en la cruz no solamente trajo satisfacción, sino que por el mismo hecho de ser un sacrificio trajo más cosas importantes para nosotros. Vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 14. Del 11 al 14. Hebreos capítulo 10, de los versículos 11 al 14, dice así la Escritura: bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Hebreos capítulo 10, versículo 11 en adelante hasta el 14. Lo vuelvo a leer. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia
de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. O sea que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, no solamente hizo expiación, sino que cuando el Señor Jesús fue a la cruz, a la luz de Hebreos 10, del 11 al 14, el Señor Jesús también fue un sacrificio en sí mismo. Él fue un sacrificio. Y aquí vemos que la muerte de Cristo es vista también como un sacrificio. Y este concepto aquí se expresa como propiciación o como reconciliación. Un sacrificio es una ofrenda de acuerdo con o en cumplimiento con lo que Dios demanda. El sacrificio debería de ser una víctima perfecta y sin mancha. Cualquier cosa que se llevara a ser sacrificada delante de Dios tendrá que ser una víctima perfecta y sin mancha. Y este sacrificio tiene como propósito agradar a Dios, aplacar a Dios o el buscar ser aceptos por Dios. ¿Me estoy explicando? Ese es el propósito de un sacrificio. Y cuando el Señor Jesús fue a la cruz, no solamente hizo satisfacción o expiación, sino que también fue un sacrificio, logrando así propiciación o reconciliación entre nosotros y Dios. Tanto el concepto de satisfacción, que es el primero que vimos, y este segundo, que es el de sacrificio, su mayor énfasis de ambos, o más bien los dos se logran gracias a que hay un elemento crucial en medio de los dos, que es la sangre, ¿verdad? Para que haya sacrificio tiene que haber sangre, y para que haya satisfacción o expiación delante de Dios tiene que haber sangre. Es un elemento que une estas dos cosas. El sacrificio de Jesús, el elemento esencial o principal es la sangre derramada. Ahora, la sangre es importante porque, por ejemplo, Génesis 9:4, me acuerdo muy bien que los niños aprendieron ese texto de memoria, dice: la vida de toda persona está en la sangre. Y si el sacrificio y la expiación requieren sangre, ¿qué es lo que realmente están requiriendo? Una vida. Una vida. Una vida completamente. Porque la vida de toda persona está en la sangre. La vida de toda persona está en la sangre. Entonces nosotros entendemos que es la vida de la víctima la cual realmente puede hacer expiación por nosotros. No es en sí la sangre, sino lo que la sangre representa, la vida misma, la vida de Cristo entregada en esa cruz, derramada en esa cruz, es la que ha logrado la expiación y es la que ha logrado el sacrificio de la reconciliación para con Dios. Mira lo que dice Levítico 17:11. Levítico 17:11 dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos. ¿Para qué? Para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. En otras palabras, es una vida entregada por otra vida. Es una vida entregada por otra vida. De hecho, en todo el Antiguo Testamento jamás van a encontrar, no hay un sacrificio que no se haga mientras que el que lleva el sacrificio ponga sus manos debajo del cuello del animal para que al ser degollado sus manos se llenen de sangre, y ese ser pecador entienda que hay un ser perfecto, hay un ser inocente que está entregando su vida para que él pueda seguir viviendo. Era necesario que la sangre de los animales que se sacrificaban en el Antiguo Testamento se derramara en las manos de quienes llevaban los sacrificios. Esto nos va a ir conectando con el siguiente elemento de lo que la cruz implica o significa, y es el cumplimiento o es el inicio de un pacto o un nuevo pacto.
vamos a entender mejor el tema de la sangre, vamos a entender mejor el tema de la expiación y vamos a entender mejor el tema del sacrificio cuando entendemos lo que es un pacto, lo que implica un pacto. Porque un pacto en el Antiguo Testamento es un compromiso mutuo que se hace por medio de dos o más personas y se pone bajo ciertas obligaciones, bajo ciertas circunstancias, bajo ciertos compromisos. Y aunque no entremos mucho en detalles, podemos decir que un pacto es un juramento por el cual dos personas se cumplen, dos o más personas se comprometen a cumplir con cierto compromiso y se hacen culpables de muerte si no lo cumplen. ¿Me escuchó? Yo cuando estaba estudiando esto dije, híjole, el matrimonio es igual. El pacto es un compromiso en el cual dos o más personas se comprometen a cumplir con ciertas obligaciones y si no se hacen, si no se cumplen, se hacen culpables de muerte. Ese es el pacto en el Antiguo Testamento. Quizás hoy nuestros sistemas jurídicos legales han avanzado tanto que hemos diluido o ya no entendemos la palabra pacto en su contexto. ¿Me explico? Me acuerdo muy bien que mi papá era con nosotros de pactos, de vamos a hacer un pacto, si ustedes hacen esto, entonces pueden ver la tele o entonces esto, aquello. Pero en el Antiguo Testamento el pacto, si no se cumplía, había que pagar con la vida. Había que pagar con la vida. Esto es algo muy interesante, hermanos, porque sí hay en la Escritura algunos casos excepcionales donde Dios hace pacto sin que la contraparte tenga que comprometerse, pero son casos muy excepcionales. Por ejemplo, después del diluvio en Génesis 9, Dios se compromete de forma incondicional y con todo ser viviente a no volver a destruir la tierra con agua. Es un pacto que Dios hace, pero el ser humano, la creación, nada tienen que ver ahí. Es Dios el que completamente hace que ese pacto funcione. Hay otro pacto, por ejemplo, también en Génesis 15, donde Dios se compromete con Abraham sin que Abraham tenga que corresponder a ese pacto de darle descendencia. Pero la realidad es que en la Escritura encontramos más formas de pacto como el que estoy mencionando al principio, donde tiene que cumplirse so pena de muerte. Donde si no hay cumplimiento hay que pagar con la vida misma. Así que la parte importante de un pacto es que cualquier persona que entra en él se compromete su propia vida al aliarse en este pacto. Y no cumplir con el pacto, no cumplir con esta clase de compromisos implica perder la vida. Implica perder la vida. En Éxodo encontramos este pacto entre Dios e Israel. Miren, por ejemplo, estuvo primero el pacto de los patriarcas, porque Dios hace un pacto primero con Abraham, luego Dios hace un pacto con Isaac, luego Dios hace un pacto con Jacob. De hecho, hay algunos momentos donde Dios tiene encuentros con Jacob y no le dice soy tu Dios, le dice soy el Dios de tu padre Abraham y soy el Dios de tu padre Isaac. Hasta que tú quieras, entramos en pacto. Pero ahí hay unos pactos que son, digamos, patriarcales o dedicados a los patriarcas. Pero después ahí en el Sinaí, como nos enseñaba Juan Antonio hace algunas semanas, ahí en el Sinaí, Dios hace un pacto con todo el pueblo. Y en ese pacto es, si ustedes se comprometen a cumplir los estatutos y las ordenanzas que yo les estoy entregando, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Este fue un pacto que se selló con sangre. Nos enseñaba Juan Antonio que los jefes de las 12 tribus vinieron con Moisés y estuvieron los sacerdotes presentes y se sacrificó un animal y se puso sangre sobre ellos, sobre sus lóbulos, sobre sus pies, sobre sus dedos de sus manos, para afirmar y confirmar este pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Lo que sucedió ahí en el Antiguo Testamento, en la famosa escena donde Dios entrega su ley y su palabra, no era un código penal, hermanos, porque a veces vemos los 10 mandamientos de esa manera, ¿verdad? Como un código penal. No era un código penal, no era un código donde se asignan sanciones de acuerdo a la gravedad de la falta, era un pacto. Y en un pacto la única pena posible que se puede recibir por incumplimiento es la muerte.
la muerte. Es por esto que no podía haber expiación por el pecado si no era más que solamente por derramar sangre. No había otra forma de que hubiera expiación de los pecados en el Antiguo Testamento más que un ser inocente tomara tu lugar y se derramara sangre, se derramara vida, la vida de otro ser vivo en favor tuyo. Así que derivado de esto, nosotros empezamos a entender o concluimos que la sangre tiene funciones que nos santifican, que nos hacen mejores, que nos presentan justos y dignos delante de Dios. Miren, vamos a regresar a Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y miren lo que dice la Escritura, dice: piensen pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Estos textos sí están fuertes, ¿verdad? Lo vuelvo a leer. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre ¿de qué? Del pacto, la cual nos hizo santos. Han considerado esa sangre como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Uy. Eso es otra cosa que sucedió en la cruz, nuestra santificación, gracias a la sangre que se derramó por causa de este pacto. ¿Se acuerdan que Jesús en la última cena, cuando da la copa de vino a sus discípulos, dice: esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Volver a entrar con Dios en un pacto implicaba que hubiese derramamiento de sangre. ¿Me está entendiendo o está muy complicado todo esto? Porque estoy intentando explicarlo de la manera más sencilla posible. Obviamente hay cientos de textos detrás de todas estas ideas. Aquí hay algo importante, mis hermanos, porque Hebreos dice que gracias a esta sangre nosotros hemos sido ya santificados. Así que el medio de la cruz nos da, de forma recapitulando, da satisfacción a Dios porque estábamos en deuda con Él, o genera una expiación a favor nuestro, genera reconciliación. El sacrificio de la cruz genera reconciliación para con Dios, pero también todo esto genera santificación en nosotros. Somos santificados gracias a la obra de Cristo Jesús por nosotros. ¿Hasta aquí estamos bien? Muy bien. Hay otro elemento más del cual quiero hablar para empezar a hablar acerca de la fe, antes de empezar a hablar acerca de la fe, y es el elemento de la redención. Espero más adelante poder ampliar todo esto de una forma más clara, más profunda. Pero aquí el elemento de la sangre es importante porque la sangre, la vida misma entregada de parte de Dios en favor de nosotros, nos santifica y por lo tanto nos redime. Porque una cosa sería, y espero que esto quede también muy claro, una cosa sería que el Señor Jesús haga un borrón y cuenta nueva en nuestra vida, pero no nos transforme, pero no nos toque, pero no nos santifique. Me estoy explicando. Eso es lo que pasaba con los sacrificios en el Antiguo Testamento. El hombre llegaba tal cual era y entregar un sacrificio y ser sincero delante de Dios, digamos que cubría o tapaba sus deudas de ahí hacia atrás, pero no transformaba a la persona, no la hacía una persona nueva, no la hacía una persona capaz, obediente, inteligente, sabia. Me estoy explicando. Pero la sangre de Cristo Jesús no solamente borra nuestra maldad, no solamente es una expiación
en favor nuestro delante de Dios, sino que la sangre de Cristo Jesús también nos santifica. Esto significa que la sangre de Jesús no solamente borra nuestro pasado, sino que transforma nuestro presente para tener una vida realmente nueva delante de Dios. ¿Me estoy explicando? Esa obra en Cristo Jesús es maravillosa. Esa obra de Cristo Jesús es maravillosa y es por eso que entra la santificación a nuestra vida y es por eso que también viene la redención. Mira lo que dice Romanos capítulo 3 versículo 24. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice así la escritura: sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Dos cosas. Nos liberó de nuestro pasado, del castigo de nuestros pecados, pero también nos declaró ¿qué? Justos. Justos. ¿Pagamos un peso por eso? Lo hizo Jesucristo. Y eso, mis hermanos, eso es redención. Así que en la cruz hay sacrificio, hay expiación, hay santificación, pero también hay redención. ¿Están conmigo aquí? Todo eso sucede en la cruz. Usted no ha hecho absolutamente nada para que eso suceda. Todo eso ha sucedido en Jesucristo. Romanos 3:24, que lo acabamos de leer, habla de la redención que Cristo efectuó en la cruz. En el Antiguo Testamento, redención es equivalente a la palabra rescate. Por eso sí se llama nuestra serie, rescate. Se utiliza este concepto mayormente en el caso de una propiedad que se ha tenido que vender por complicaciones económicas. Recordamos que los israelitas fueron llevados a la tierra prometida que el Señor prometió les entregaría y les entregó. Que ellos no la hayan conquistado fue otra cosa, fue problema de ellos. Pero cuando ellos llegan y las tierras se comparten, se reparten, mejor dicho, y van y las conquistan y se establecen en ellas, ellos fueron recibiendo su heredad y en la escritura aprendemos que la tierra, esa heredad, iba a ser de esa familia para siempre. Para siempre, sí o sí les iba a pertenecer a ellos. Pero ¿qué pasaba? Vamos a imaginar que las secciones de las sillas es el territorio de Israel. Entonces, pues sabemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahí arriba 7. Imaginemos que el territorio de Israel estaba dividido en 7 secciones. ¿Qué pasaba si en esta sección fulanito de tal entraba en una crisis de problema económico y de plano no podía salir adelante más que vendiendo sus propiedades? Por ley esa propiedad tendría que pertenecer a la familia siempre. Entonces el primer recurso es que fulanito de tal fuera con alegría, fuera con Isaías, fuera con la pastora Lula y le dijera: oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo una crisis, necesito dinero, te vendo mi terreno, te vendo mi propiedad. ¿Por qué? Porque tiene que seguir quedando en la familia, tiene que seguir quedando entre nosotros. Se tenía que ofrecer primero a toda la familia a ver si alguien podía y quería comprarlo. Y si no, fulanito de tal podía tomarlo y ofrecérselo a Gonzalo y decirle: ¿sabes qué? Te vendo mi terreno, necesito dinero, estoy en una crisis económica. Y entonces Gonzalo a lo mejor sí tenía la capacidad de comprarlo y dice: ¿sabes qué? Sí te lo compro. ¿Cómo se evaluaba o cómo se cotizaba ese terreno? De la siguiente manera: en base a los años que faltaban para que se cumpliera el próximo jubileo, se determinaba el valor del terreno. Porque realmente lo que Gonzalo iba a comprar el derecho de esa propiedad por un tiempo hasta que regresara el tiempo de jubileo. ¿Qué es el jubileo? Cada 50 años esa propiedad se le regresaba a quien era dueño de él. Porque la propiedad le pertenecía a la familia, siempre. Aunque Gonzalo lo hubiera pagado, él pagó lo proporcional a los 20 años que faltaban, a los 15 años que faltaban, al provecho que le podría haber sacado a esa tierra durante ese periodo hasta que regresara el jubileo. Pero el haber perdido esa propiedad y recuperarla, o a lo mejor faltaban 15 años, pero a lo mejor, no sé, la hermana Cuca dice: no, yo tengo dinero para redimir a fulanito. Entonces venía con Gonzalo y le decía: ¿sabes qué? Ya podemos regresarle la tierra a fulanito, aquí está tu dinero. Y eso que esa persona hacía se llama redención. ¿Me están entendiendo? ¿O está muy complicado? Eso se llama redención. Esa es la redención. Es un rescate. Es un rescate. Y es muy interesante porque la redención
que nosotros la vemos como una sombra en el Antiguo Testamento, como un tema jurídico territorial, en el Nuevo Testamento tiene una profundidad espiritual, una dimensión espiritual que tiene que ver con cada uno de nosotros. Bueno, fuera que tuviéramos esos terrenos a perpetuidad, ¿verdad? Pero lo que sí es que puede haber una redención a nuestra vida en la dimensión espiritual. El concepto de la redención en el Antiguo Testamento nos deja ver cosas importantes en la muerte de Cristo. Cuando Dios salva al hombre, Dios, escuche bien, está redimiendo, Dios está rescatando lo que es suyo por derecho. Amén. Porque somos de Él, porque le pertenecemos a Él, y que Él, para que legalmente el Señor pudiera ejercer una redención sobre nosotros, tendríamos que ser de su familia. No sé si me está entendiendo, hermano, pero es increíble. O sea, Dios, para empezar, se hizo carne para ser de la misma especie que nosotros, para poder pagar por lo que nosotros no podíamos pagar. Y encima de eso, pagó una redención y nos hizo formar parte de la familia de Dios para que entonces la redención pudiera ser llevada a cabo. Eso es precioso. Eso es precioso. Así como los israelitas en el Éxodo, en Egipto, habían caído en manos ajenas y fueron redimidos por Dios porque eran propiedad de Dios, Dios los sacó de Egipto, Dios los redimió. Así en el Nuevo Testamento el hombre ha caído en las manos del pecado, pero el hombre se vuelve redimido por su Creador, a quien le pertenecemos por derecho. Amén, amén. Pero ahora el ejercer una redención implica un precio. Ejercer la redención implica un precio. El redentor debería de comprar la propiedad que es de su familia. Por eso cuando esta Noemí y Ruth regresan a su tierra, a su zona, a su espacio, había unas tierras que eran de ellas, pero que ya no las tenían con ellas porque las habían vendido por crisis. Y era necesario, todavía no podían pagarlas por ellas mismas, era necesario que alguien pagara por ellas y redimiera por ellas. ¿Y esa persona quién fue? Vos. De hecho, vos primero va con el pariente más cercano de ellas y le dice: hey, ¿te interesa? Le dice: no, dale tú. Bueno, vamos a hacerlo. Y redimen no solamente a estas mujeres, sino su tierra, su nombre, su apellido, su heredad, su descendencia. Eso es la redención. El redentor ha de comprar la propiedad que es de su familia. En Jesús, Dios pagó el precio más alto posible por la redención de nuestra vida. Y para que esta redención pudiera ser llevada a cabo, implicaba que nosotros deberíamos de tener una relación familiar con Dios, porque solamente un familiar puede redimir a otro. En Éxodo, esta relación familiar queda explícita. Vamos a Éxodo 4:22. Miren lo que en el Antiguo Testamento, cómo el Señor deja explícito esta relación familiar con su pueblo. Éxodo 4:22. Ahora sí me hace que sí me ganó la pantalla. Dice así: entonces les dirás, esto dice el Señor, Israel es ¿qué? Es mi vecino, es mi compa, me cae bien. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor al respecto de este pueblo? Lo está haciendo su familia. ¿Y qué dice acerca de Israel? Israel es mi ¿qué? Mi primer hijo varón, mi primogénito. Esta declaración no es romántica, se establece para darle un peso jurídico y legal a la redención que después Dios iba a practicar para con ellos al sacarlos de Egipto. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque es en ese encuentro entre Moisés y Faraón donde el Señor le está diciendo a Moisés: le vas a decir esto, Dios dice, Israel es mi hijo primogénito, me pertenece. Lo voy a redimir, tengo para pagar por él y tengo para sacarlo de ahí. Yo lo voy a hacer. Y la sangre tuvo que ser derramada. La redención de Israel al salir de Egipto implicó derramamiento de sangre, ¿verdad que sí? Eso implicó. En el Nuevo Testamento nosotros vemos esta relación familiar en dos dimensiones o de dos formas. La primera es la adopción que el Señor ejerce sobre nosotros. Somos adoptados.
Y esa noticia no podría darnos más alegría. Somos adoptados, fuimos adoptados por Dios. ¿Por qué no nosotros darle la oportunidad de adoptar a alguien más? Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Les dio el derecho. No es un tema romántico, aquí está también una cuestión jurídica. Tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 1 versículo 5? Efesios capítulo 1 versículo 5 dice así la escritura: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que ¿qué? Lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. Ese es el beneplácito de Dios. Si en algo el Señor se regodea y lo disfruta y le da placer y le da alegría, es adoptarnos. Es incluirnos en la familia de Dios. Y esto, todo lo que he hablado hasta el día de hoy, usted no ha movido ni un solo dedo. Todo es algo que Cristo Jesús hace por nosotros o hizo por nosotros en la cruz. Y la segunda manera de que nosotros podamos formar parte de la familia de Dios es de una manera colectiva. Mira lo que dice Efesios 5 del 25 al 32. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe de amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta, lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dice la escritura, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. ¿Cómo pasa esto? ¿Quién sabe? Dice Pablo, es un misterio, pero pasa. Entonces no solamente somos hijos, sino que también pasamos a ser la esposa de Cristo. Y aquí hay una relación de familiaridad. Y gracias a esta obra de parte de Dios es que nosotros podemos ser redimidos. Es que la redención puede venir a nosotros, y esto es maravilloso. Vemos pues que la cruz logra un objetivo específico. La cruz logra satisfacción por los que creen, sacrificio y propiciación por los que creen. Representa la vida de alguien, nos santifica y nos redime y nos presenta delante de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que creen. Ahora quiero ser claro en algo. La cruz no hace que todos estos elementos pudiesen ser posibles. La cruz ha hecho que sean posibles. Son. ¿Me estoy explicando? O sea, no es que la cruz haga que yo pueda ser justificado. La cruz no hace que yo pueda ser santificado. La cruz ya lo hizo. El sacrificio del Señor Jesús en la cruz ya hizo redención, justificación, santificación, expiación por cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. E insisto, usted no ha movido ni un solo dedo para que eso pase. Entonces, ¿cómo es que nosotros participamos en esto o de esto? Lo hacemos por medio de la fe. Lo hacemos por medio de la fe. Repita conmigo, fe. Vamos a leer Gálatas 2:16. Ya me lo acabo, hermanos. De las 3 hojas que traía llevo 2:30. Gálatas capítulo 2 versículo 16. Gálatas 2 versículo 16 dice así la escritura: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios
¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios. ¿Por causa de qué? De nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido a la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Los voy a hacer patinar bien chido como yo patiné mientras estudiaba esto. Muchos ven la fe como un equivalente de obras. O sea, antes te salvabas con las obras en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento somos salvos por la fe. Y entonces lo hacemos como un equivalente. La gente dice, bueno, es que ahora ya no hacemos obras, ahora tenemos fe. Las dos son posturas muy erróneas. Ahorita les voy a explicar por qué. Antiguamente se creía, o bueno, al menos sí funcionaba así en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que las obras daban salvación, las obras me acercaban a ser justo delante de Dios, pero ahora se cree o se dice que la fe es la que nos da salvación. Pero ¿saben qué? No podríamos estar más equivocados. Porque esto hace que la gente empiece a ver la fe como una obra que tiene que hacer. Y entonces rebajamos la fe a nivel de obra. Es que yo tengo que creer para ser salvo. ¿Me está entendiendo ese pensamiento? Rebajamos la fe a nivel de obras, como algo que tenemos que hacer, como algo que tenemos que lograr para entonces poder obtener. Y no funciona así. Miren, vamos a Romanos capítulo 4, de los versículos 4 y 5. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5. Y a ver si podemos desglosar esto. Si alguien se queda con dudas, de verdad pregunte. Quizás le dé pena aquí, pero acérquese al final porque no podemos mandarlos a la calle con herejías, ¿verdad? Tenemos que tener las cosas claras en nuestra cabeza. Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5 dice, pongan atención al ejemplo que Pablo hace porque es muy astuto al desarrollar esto. Dice, cuando la gente trabajaba, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado, ¿sí o no? O sea, yo trabajo y voy a que me paguen, mi patrón no me está haciendo un favor por pagarme. Es una consecuencia de mi trabajo, ¿verdad? Ok. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Aquí hay un pequeño contraste, solamente es un pequeño contraste. En Romanos hay muchos más contrastes entre la fe y las obras, pero aquí hay un pequeño contraste, una diferencia entre lo que es la obra y lo que es la fe. Pero hay algo interesante aquí, según el versículo 4, que si la fe es considerada como un requisito a cumplir, como una acción, como una obra que yo tengo que hacer de mi parte, se cae en la misma condenación del versículo 4. Yo tengo fe y por consecuencia recibo salvación. Así no funciona. ¿Están conmigo? Ok, hasta aquí vamos bien. Porque esto nos lleva al pensamiento de que entonces yo creo y porque yo creo entonces el Señor me tiene que pagar con salvación. Porque, ¿qué sería? Es que yo creo, Dios me debe la salvación. Entonces Dios ya está en deuda conmigo y entonces deja de ser una gracia de parte de Dios la salvación. ¿Están aquí? Pero para Pablo, la fe tiene una naturaleza en sí misma que excluye la posibilidad de que la fe sea una obra, un acto, un sacrificio, una carga de mi parte, algo que condicione a Dios. Mira, vamos a leer ahí más adelante, Romanos capítulo 4, versículo 16, dice, así que la promesa se recibe por medio ¿de qué? De la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Mira, ahí les va. ¿Cómo traducimos fe en el Nuevo Testamento? Viene de la palabra griega pistis, que es confianza. La palabra fe en el Antiguo Testamento, que le hemos predicado mucho ya, que es emuná, tiene un derivado de conceptos amplios, impresionantes. Pero en el sentido estricto teológico del Nuevo Testamento, la palabra fe en griego es pistis. Y la palabra fe no es nada más ni nada menos que confiar. Confiar, tener confianza. Y esto es algo muy importante porque una persona que cree
está poniendo su fe, está poniendo su confianza en algo, ¿sí o no? Así funciona la fe. Así que cuando yo pongo mi confianza en algo o en alguien, yo estoy dejando de hacer, es un dejar de hacer, es un dejar de esforzarse, es un descanso en otra cosa o en otra persona que hace o va a hacer lo que dice que va a hacer. ¿Sí me explico? Es como si tú y tu esposo o tu esposa fueran a ir a la playa. Ya ven que los maridos somos buenísimos para hacer maletas. El hombre llega a la playa confiando que lleva su short, que lleva sus chanclas, que lleva su bloqueador, que lleva su cepillo de dientes. No porque lo echó en la maleta. ¿Por qué el qué? Él confía, él descansa en que su esposa echó todo eso en la maleta. ¿Me está entendiendo lo que es la fe? No es que yo tenga que hacer un trabajo, es que yo confío y yo descanso en la obra de Jesucristo. Por eso les decía que en un sentido la fe no es la que me salva es Cristo. Yo solamente pongo la fe, la confianza en que eso es real en mi vida. Eso es real en nuestra vida. Mientras que las obras apuntan a las personas que las hacen y las cumplen, la fe apunta a la persona en la cual se confía. Y yo no sé tú, pero yo confío en Cristo Jesús y en su obra salvífica en la cruz. Y así la frase justificados pues por la fe jamás va a ser un paralelo de justificados pues por las obras. Porque nosotros somos justificados no por nuestras obras, sí somos justificados por la obra del Señor Jesucristo. Lo que nos salva no es nuestra fe, sino la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Y la fe no es nada más ni nada menos que confiar en esa obra que el Señor Jesús ya ha hecho. Entendemos entonces pues que la fe es una abdicación, es un abandono, es un descanso que a la vez se presenta como responsabilidad del hombre, como un medio necesario para que el hombre pueda apropiarse de la salvación. ¿Se acuerdan que el domingo pasado aprendimos que el hombre es libre y el hombre es responsable? Bueno, el hombre es libre de creer, de confiar en la obra salvífica de Jesús. Y es responsable para adquirir esa salvación de poner su confianza en el Señor Jesús. Cuando el carcelero le pregunta a Pablo en Hechos 16, ¿se acuerdan de esa escena donde le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O por ejemplo en Marcos 16:16 que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La realidad es que prácticamente son las únicas dos veces en la cual el verbo pistis se utiliza como un verbo, como una acción. No sé si me estoy explicando, como un mandato de algo que se tiene que hacer. Porque debemos de entender que la fe, el creer, la confianza implica más un recibir que un tener que hacer. Así que la fe es imprescindible para que la salvación se lleve a cabo, porque sin ella la obra y mérito del Señor Jesús no puede actuar en nuestras vidas. Y aunque la fe no es una parte eficaz en nuestra salvación, insisto, porque lo que nos salva es la obra de Jesús. Y aunque no nos salvamos por creer, la fe sí es una apropiación necesaria para que la obra de Cristo sea eficaz en nuestra vida. ¿No están confundidos? Para nada estoy contradiciendo la fe, solamente te estoy diciendo que la fe no es la que te salva, es la obra de Jesucristo. Es algo que ya sabemos, pero lo estamos aclarando. En la cruz, conclusión, ya para acabar. En la cruz vemos en forma más clara la acción soberana de Dios para lograr nuestra salvación. Es decir, Dios es soberano y su soberanía la vemos en la cruz. Él hizo todo eso por nosotros. No tuvimos que mover un solo dedo para que eso sucediera. Pero en el requisito de la fe nosotros vemos la responsabilidad del hombre respecto a la apropiación que debemos de tener a la salvación. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a ponernos de pie. No sé si hay aquí el día de hoy alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón. La realidad es que todos nosotros estamos destinados a una vida de miseria,
sin esperanza, lejos de Dios. Pero el Señor Jesucristo, Dios en Jesucristo, lo imposible lo hizo posible. Todo lo que nosotros no podíamos hacer por nuestra propia fuerza y por nuestro propio mérito, Dios, el Dios soberano de toda la tierra, lo ha hecho posible. Y nosotros tenemos que creer, poner nuestra confianza en que el Señor Jesús ha hecho todo eso posible. Claro, y en los próximos domingos hablaremos de qué implica eso en nuestra vida. Tiene que haber cambio, tiene que haber transformación. Yo mencioné hace un momento que la obra de la cruz no solamente hace un borrón y cuenta nueva, sino que transforma mi vida. Tiene que transformar mi vida. Pero eso lo iremos viendo poco a poco. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por la magnífica y gloriosa y buena noticia del Evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque no tuvimos nada que ver en eso. La hubiéramos regado si así fuera, Señor. Gracias, Señor, porque la obra de Jesús es completa y es perfecta y es hecha una sola vez y para siempre. Gracias, Señor, porque en la cruz hay salvación, hay redención, hay perdón de pecados, hay restauración y hay santificación. Gracias por la obra que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Gracias, Señor, también porque nos has hecho formar parte de la familia de Dios, aun cuando todavía éramos pecadores, cuando nadie daba un quinto por nosotros. Tú entregaste no la sangre, la vida de tu Hijo por nosotros. Gracias, Señor, por la cruz. Gracias por la vida de obediencia que llevó a Jesús a ser obediente hasta esa cruz. Gracias, Señor, porque en tu multiforme sabiduría nos has amado y nos has extendido tu salvación a cada uno de nosotros. Que la gloria y la alabanza y el honor sean para ti por siempre y para siempre. Al único y sabio Dios y al único que puede salvarnos, darnos vida y darnos esperanza, a ti, Señor, a ti y solo a ti, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.